Paola 23. ¿Cómo están, amigas y amigos? Tengan ustedes muy buenas noches. Nuestro saludo habitual esta vez en esta jornada. Bienvenidos a todos y desde luego la bienvenida a mi compañera Paola Sánchez. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Buenas noches. ¿Cómo están todos? Nosotros contentos de compartir un programa más junto a todos ustedes, como siempre, con temas variados que ya los daremos a conocer en los próximos minutos. Primero, damos la bienvenida también en las redes sociales a Piti Garamendi. Hola, Piti. Hola Paola, ¿cómo están todos? Muy buenas noches, feliz de compartir un programa más con todos ustedes. Las redes sociales ya están listas para su participación. Bienvenidos. Esta noche, Paola, tenemos algunos temas de interés. Por ejemplo, las relaciones sentimentales por interés económico. Seguramente has escuchado hablar algo de ello. Está en la charla común de la gente y creo es una realidad presente. Así es, he escuchado en muchas ocasiones aquellas parejas que solamente se encuentran juntas o permanecen juntas por un tema de intereses económicos, de bienes materiales. Incluso en muchas ocasiones estos pueden evitar divorcios, que ya no se evitan solamente por un tema de que no exista amor, sino por el tema de los intereses económicos. Y también alguna persona, hombre o mujer, que busca una pareja por su riqueza, no emocional, sino económica. Así es uno de los factores que cuenta para algunas personas al momento de encontrar una pareja. Es uno de los temas que estaremos abordando esta noche, pero tenemos otros más como se los anunciábamos. Hablaremos también de los bajos niveles de energía que puede existir en nuestro cuerpo. En alguna ocasión, Juan Pablo, te sentiste tal vez cansado, sin ganas ni de levantarte de la cama y no sabes por qué. Y creo que es recurrente independientemente de la edad y hay muchas razones para ello. Así es, y puede tener múltiples causas, como tú lo decías. A veces está relacionado con algunas enfermedades, diabetes, por ejemplo. Un estado de ánimo. Es el estado de ánimo. La gente que tiene depresión o sufre de depresión frecuente también se siente con muy poca energía para realizar sus actividades. Y puede estar relacionado también con diversos temas que los conoceremos esta noche junto a un especialista. La alimentación es un factor importante. Y también a propósito de temas, nos ocuparemos de hablar de uno que creo va a convocar el interés de todos. ¿Qué hacer para tener una vejez digna? Allí las recomendaciones apuntan a cuidados en la salud, pero sobre todo a afecto y a mucha actividad. Y juegan un papel fundamental en esto, no solamente las personas que se encuentran en la tercera edad, sino juegan un papel fundamental sus familiares y también nosotros como sociedad. Todo el entorno de esas personas que definitivamente puede contribuir a una vejez digna y feliz. Sin duda, Juan Pablo, es otro de los temas que estaremos desarrollando esta noche, así que atentos todos. Y bueno, con el anuncio de los temas les damos nuevamente la bienvenida y vamos hasta las redes sociales junto a Piti. Gracias, nuestras publicaciones también ya se encuentran listas para su participación y las pueden encontrar ingresando a nuestra página de Facebook, Hora 23, y son las siguientes: vejez y sus síntomas. El individuo se va adaptando a su nueva situación. Sin embargo, surgen durante el envejecimiento problemas, frecuentes achaques y alteraciones anatómicas. ¿Sabes cómo enfrentar esta situación? Es una de las publicaciones en las que ustedes puedan participar. Vamos con la siguiente. Relaciones por interés. Ciertas personas se aprovechan del romance solo para beneficiarse económicamente. ¿Cómo saber si alguien está contigo por interés o por amor verdadero? Bueno, para hablar más al respecto, damos la bienvenida al licenciado Edson Valencia. Él es nutricionista, dietista y educador en diabetes. Licenciado, bienvenido a Hora 23. Muy buenas noches, Paola. Muy buenas noches a todos los televidentes y un gusto de estar nuevamente en el programa. Bueno, gustos para nosotros. Hablamos de los bajos niveles de energía esta noche que se dicen que pueden estar relacionadas con muchas causas, desde enfermedades o tal vez a una falta de descanso, una mala alimentación. Incluso podría estar relacionado con el estado de ánimo. Bueno, usted ya nos aclarará el panorama y nos brindará toda la atención respecto a ese tema. ¿A qué denominamos bajos niveles de energía y cómo los identificamos? Bien, existen varios factores o varios factores prácticamente para tener en cuenta los bajos niveles de energía o cansancio que denominamos. Puede ser la larga jornada de trabajo, puede ser problemas familiares, problemas sociales, problemas laborales inclusive. Las causas van a ser prácticamente, podríamos estar hablando de una cuestión alimentaria, podríamos estar hablando de algún tipo de enfermedad que está cursando la persona sin que se esté dando cuenta. También estamos hablando de
la cotidiana vida que tiene, ¿no? Muchas cosas, por ejemplo, no dormir mucho, no tener la cantidad suficiente de horas o exagerar en la cantidad de horas. Entonces hay varios aspectos por los cuales podemos tener ese cansancio o bajos niveles de energía. De todas estas causas que usted mencionó, ¿alguna de ellas es la que está más relacionada con los bajos niveles de energía, que ocurre con mayor frecuencia? Prácticamente lo que estamos nosotros acostumbrados es la parte de la alimentación, ¿no? Porque existen muchas personas que consumen mucho carbohidrato, por ejemplo, qué sé yo, mucha cantidad de espagueti, y ese espagueti lo que hace es cansar al cuerpo de la persona por el metabolismo que va a tener esta y producir un cansancio. También debemos tomar en cuenta que hay muchas personas que por el factor tiempo que tienen, consumen, qué sé yo, una taza de café con su pan, muy poca comida, no consumen nada a media mañana, tipo 10, 10 y media, y saltan directamente al almuerzo que va a ser a las 2 de la tarde, entonces está faltando alimento, o se podría decir gasolina a nuestro cuerpo, cosa que va a repercutir a que la persona se encuentre cansada. Si hablamos fisiológicamente, ¿qué es la energía en nuestro cuerpo? ¿Cuál es su importancia? ¿Cómo se produce esa energía? Prácticamente todos los alimentos que nosotros consumimos tienen azúcar. Ese azúcar se va a transformar en energía, como también podemos denominarlo como gasolina para nuestro cuerpo. Entonces, al no tener mucho aporte de energía, no tener mucho aporte de alimentación en nuestro cuerpo, que nuestro cuerpo va a empezar a disminuir su rendimiento. Es decir, que, por ejemplo, te pongo el ejemplo de las personas con diabetes. Uno de los síntomas de las personas con diabetes es el famoso cansancio, ¿no? Entonces, las personas con diabetes consumen los alimentos, el alimento se transforma en azúcar, va a la sangre, el cuerpo reacciona a este consumo de alimento, el páncreas produce insulina, que es una hormona que va a ir a la sangre a agarrar azúcar para llevar a los músculos para que estos se puedan mover. En el caso de las personas con diabetes, por ejemplo, el páncreas produce poca cantidad de insulina y no hay quien vaya a recoger esa cantidad de azúcar que hay en la sangre, y por ende los músculos ya se sienten débiles, ya se sienten cansados. Entonces, todas las personas que por una mala alimentación que tienen o poca alimentación que tienen van a tener esos síntomas de cansancio, van a estar fatigados, van a estar irritados. Entonces hay muchos factores, otro factor podría ser la anemia también, ¿no? Una enfermedad que por la causa de la falta de hierro, que son los que llevan el oxígeno a los músculos para que también puedan trabajar, por la falta de hierro también puede haber el cansancio o la fatiga. Muy bien. Hace un momento mencionó que la falta de energía está muy relacionada con la alimentación, es una de las principales causas. ¿Cuáles son aquellos alimentos que pueden generar esos bajos niveles de energía en nuestro cuerpo, generar que nos podamos sentir cansados, de sueño, agotados? ¿Y cuáles son aquellos que nos favorecen y más bien nos dan energía? Bien, debemos clasificarlos a los alimentos de acuerdo a su función. Existen 3 alimentos de acuerdo a la función, que uno va a ser los alimentos formadores, que van a formar tejidos, van a ser los alimentos protectores, que van a proteger de cualquier tipo de enfermedad que nosotros tenemos, y vamos a tener los alimentos energéticos en este caso. En el grupo de los alimentos energéticos están todos los carbohidratos, que vamos a hablar del fideo, del arroz, de la avena, de la quinoa, como también de todos los tubérculos. En este caso vamos a hablar de la papa, el camote, la yuca, etcétera, etcétera. Cuando decimos que un tiempo de comida es saludable para la persona, es donde esos 3 grupos de alimentos estén reunidos. Un ejemplo, vamos a hablar en un desayuno, por ejemplo, el té, la leche, un vaso de leche, podemos estar hablando de un alimento formador porque va a formar tejidos. Vamos a hablar de, qué sé yo, unas galletas, pueden ser mismo pan. El pan va a ser un alimento energético, y la fruta que debemos consumir en el desayuno, que también va a ser un alimento protector. Entonces podemos decir que este tiempo de comida, ese desayuno es saludable porque tiene los 3 grupos de alimentos. Muy bien, y en el caso de aquellos alimentos que no son buenos y nos generan esos bajos niveles de energía.
No, muchas personas por el hecho de que se sienten gorditas, de que tienen que hacer dieta, entonces lo único que ellos hacen es evitar los alimentos ricos en carbohidratos, ricos en energía. Lo que hacen ellos es consumir más verduras o consumir solamente una fruta, una manzana. ¿Por qué? Porque estoy a dieta, entonces les va a faltar energía a su cuerpo. Sí, se va a transformar en azúcar esos alimentos que van a consumir, pero en muy poca cantidad. Lo que se recomienda normalmente a nosotros como nutricionistas, lo que recomendamos es de que la persona por lo menos consuma 5 tiempos de comida. Entonces, estamos hablando de un desayuno, una merienda o colación a media mañana, tipo 10, 10 y media, el almuerzo, el té y la cena. Muy bien. No sé si le pasó alguna vez que cuando uno come mucho, por ejemplo, o come la comida, o sea, muy pesado, se siente muy cansado, inmediatamente se siente de sueño. ¿Le pasó alguna vez, doctor? No. Bueno, hay muchas personas que cuando comen demasiado se sienten como que de sueño, como que muy llenos, sin ganas ni de caminar, como somnolientos. ¿Por qué puede ocurrir eso? Esto que pasó muchas veces, tengo pacientes que vienen con esos problemas. Lo que pasa con esos pacientes es que consumen muchos alimentos que tienen difícil digestión. Entonces, cuanto más tarda la digestión, más pesado se siente el cuerpo y el cuerpo empieza a trabajar en el metabolismo de los alimentos y esto provoca el cansancio en las personas. Muchas personas también lo que hacen es comer muy poco en el desayuno y comer mucho en la cena. Y eso les provoca un insomnio, el insomnio les va a dar una mala noche, bueno, van a dormir poca cantidad de horas y esto va a ocasionar de que la persona se levante, se va a levantar tarde y también va a empezar a comer poco. Es por eso que alguna vez has debido escuchar, Paola, ese dicho donde dice que tienes que desayunar como rico, ¿no? Tienes que desayunar como rico, almorzar como un príncipe y cenar como un mendigo. O sea, lo que tenemos que ver es las proporciones que debemos consumir, tanto en el desayuno, en el almuerzo, como en la cena. Y todo esto lo vamos a hacer nosotros los nutricionistas. Muy bien. Otra causa relacionada con los bajos niveles de energía, usted mencionaba enfermedades, por ejemplo, ya nos daba el nombre de una, diabetes. ¿Qué otro tipo de enfermedades podrían ocasionar esa sensación de cansancio, de falta de energía en las personas? Las más memorables, o como podríamos llamarlo así, son, en este caso podemos hablar de la diabetes y otra va a ser la famosa anemia, ¿no? Que donde muchas personas tienen la palma muy blanca, falta de glóbulos blancos, eso debido a la falta de hierro que tienen. Entonces, para esas personas debemos hacer una dieta rica en hierro, donde vamos a darles más consumo de carnes rojas, vamos a incrementar el consumo de verduras de color verde oscuro para que el hierro empiece a subir y este hierro también empiece a captar más oxígeno de lo que nosotros respiramos para que lleve a los músculos y eso se puedan mover. Muy bien, veíamos también que puede estar relacionado con el estado de ánimo, lo que son los bajos niveles de energía. ¿Es frecuente? Es frecuente. Nosotros como nutricionistas... O sea, hablamos de depresión más o menos. Puede ser. Nosotros como nutricionistas tenemos el trabajo de ver cuál es la causa. Es como si estuviéramos analizando un auto, ¿no? ¿Cuál es la causa por cuál no quiere funcionar el auto? Entonces, si no es la gasolina, es decir, en este caso, si no es la alimentación, tenemos que ir por otros casos. Muchos pacientes de nosotros, desde el centro donde estamos trabajando, la causa es porque tienen una mala noche, o porque están acostumbrados a trasnochar, a dormir 1, 2, 3 de la mañana. Entonces eso va a ser un factor estrés para el organismo, va a tener un poco tiempo de descanso este cuerpo para que se levante con fatiga del cuerpo y esto va a provocar un factor de cansancio. Vale, muy bien. ¿Cómo se trata ahora los bajos niveles de energía? ¿Cómo debemos tratar? Primeramente, hacer una anamnesis, ¿no? Hacer un recordatorio de lo que nosotros consumimos, tanto en el desayuno, en la merienda, en el almuerzo, en la cena, o caso contrario, si no consume el desayuno, obvia el desayuno y se salta directo a la merienda, entonces tenemos que corregir eso. Tenemos que ver qué tipo de alimentos, si el tipo de alimentos, si el tiempo de comida que va a consumir está
formado de los 3 grupos de alimentos, tenemos que empezar a corregir los hábitos alimentarios, tenemos que empezar a corregir el ejercicio, que muchas personas no los realizan, tenemos que empezar a corregir inclusive el tiempo de sedentarismo que tienen las personas, ¿no? Hay un estudio donde nos dice que si la persona está sentada más de 1 hora, inclusive puede gastar más energía. Lo que se recomienda siempre, después de 1 hora, si es más o menos calculando, tratar de caminar entre 5 a 4 minutos para que el cuerpo no gaste la cantidad, una exagerada cantidad de energía. En el caso de no tratar aquellas causas que están originando estos bajos niveles de energía, ¿qué consecuencias se podrían presentar? En este caso podemos malograr, se podría decir así, al cuerpo, podemos causar otras patologías, puede ser inclusive una hipoglicemia en las personas que tienen diabetes o una hiperglicemia en el caso de las personas que tienen diabetes. En el caso de la anemia... A eso nos referimos con los niveles de azúcar, ¿no? Altos o bajos. En el caso de la anemia, inclusive hay personas que no han controlado o no se han dado cuenta de esto, inclusive pueden llegar inclusive a la muerte. Se puede llegar a la muerte incluso. Se puede llegar a la muerte. En el caso de que sea por una patología, que sea el cansancio. Pero si es en el caso por la cuestión de alimentación, que se puede corregir, que a la persona también se le puede indicar, que se le puede orientar por cuáles son las causas por las cuales está dando un bajón de energía. Muy bien, ya para finalizar, licenciado, todas sus recomendaciones a las personas que nos ven en este momento respecto a este tema que son los bajos niveles de energía. Lo que se les recomendaría siempre, lo que yo siempre les recomiendo a todas las personas, de que siempre consuman 5 tiempos de comida. Los 5 tiempos de comidas que estén donde estén los 3 grupos de alimentos, los protectores, los energéticos y los formadores. Si consumen esto, tienen una vida saludable, realizan ejercicios, caminan más, toman más líquidos, van a evitar tener todos esos problemas. Muy bien, esperamos haber despejado todas sus dudas respecto al tema. Agradecemos la presencia del licenciado Edson Valencia, nutricionista, dietista y educador en diabetes. Gracias por visitarnos esta noche y hasta otra oportunidad. Gracias, Paula. Muy bien, nos damos una pausa, ya volvemos con más. Espérenos. ¿Ha escuchado usted hablar de las relaciones por intereses económicos? Es posible que sí, en la charla de los amigos, en las conversaciones con los compañeros de trabajo y quizás principalmente en la familia. Es un tema que surge de tiempo en tiempo ante la preocupación respecto a qué puede pasar con nuestra fortuna. Fortuna entre comillas en caso de la ruptura de una relación, mucho más si estamos hablando de una relación matrimonial o una relación estable. El tema tiene varias posibilidades de análisis y vamos a tratar de abordar algunas de ellas en esta edición de Hora 23. Nos acompaña en Hora 23 la doctora Natalie Zúñiga. Ella es abogada y especialista en Derecho de Familia. Doctora, buenas noches y bienvenida a Hora 23. Gracias por la invitación, siempre es un gusto visitar Bolivisión y bueno, hablando de un tema tan interesante. Parece de novela, pero ocurre a diario y muchos conocemos una historia, ¿no? Así, ¿verdad? Antes eran las mujeres con personas muy mayores, ahora ha cambiado un poquito, también hay varones que se casan con personas muy mayores por el tema económico. Vamos a hablar justamente de esa tendencia, pero bien que menciona el tema, es muy común ver en telenovelas, en series o en películas una relación que está inspirada o que apunta a un interés económico. Sí, es muy común y la realidad siempre va a superar la ficción, ¿no? Pero hay que establecer en qué casos tú vas a poder ser beneficiaria. Si eres novio, por ejemplo, o novia y estás por el dinero, siento mucho decirte que te quedarás con los buenos recuerdos. Es una mala y los noticia regalos. para las novias o los novios interesados. Es una mala noticia. Y si te llegaras a casar, también es una mala noticia, porque la comunidad ganancial, ¿qué es la comunidad ganancial? Son los bienes que se hacen dentro del matrimonio. Vayamos por partes antes de ese detalle. Entonces, en lo que usted decía, en una relación de noviazgo en el que no está formalizada legalmente la unión a través de un matrimonio o una unión de hecho, no existe ninguna obligación de una parte con la otra y viceversa. No, obligación respecto al patrimonio no, como tú has mencionado. Si hubiera una declaración judicial de matrimonio de hecho, se podría solicitar desde el día en que se ha constituido. Por ejemplo, tú estás hace un año conviviendo con esa persona, tienes continuidad, estabilidad
dentro de la unión y sobre todo hay libertad de Estado. ¿Qué quiere decir? Que la persona con la que estás conviviendo no tiene un matrimonio anterior, ya está soltero, viudo, divorciado, recién se podría ir a una declaración de matrimonio de hecho, y en ese caso sí te correspondería obviamente el patrimonio si te vas a separar, pero desde el día en que se compruebe judicialmente el matrimonio de hecho. Pero ese es en el caso de la convivencia. Que, siempre y cuando haya convivencia. En caso de que se demuestre, como usted bien lo decía, implica prácticamente los mismos derechos para ambas partes que en un matrimonio legal. Tienen los mismos derechos. La ley 603, que es el Código de las Familias, no discrimina entre un matrimonio de hecho y un matrimonio civil. Asimismo, ya no existe la palabra concubina. Todos somos cónyuges, sí. Cónyuges. Inclusive se podría tomar como discriminación. Todos incluso somos en las cónyuges. Relaciones de hecho. No, las relaciones de hechos o los matrimonios, las parejas tienen la denominación de cónyuge. Cónyuge, muy bien por ilustrarnos en el tema. Pero para cerrar este capítulo, le preguntaba hace algunos instantes, en casos de noviazgo donde no hay una convivencia, simplemente es un enamoramiento, por llamarlo de alguna manera, allí los derechos sobre el patrimonio de alguna de las partes no existen. No existen, para nada. Cada uno tiene un propio patrimonio, que es todo lo que tienes y todo lo que debes, ¿no? Y los bienes existentes y los bienes por existir, a eso se hace referencia con el patrimonio. No, un noviazgo simplemente es una relación donde hay un periodo de prueba, de enamoramiento para ver si vas a formalizar, pero no crea ninguna obligación de nivel legal, de ningún tipo. Allí el único patrimonio serán las fotografías y los recuerdos de esa relación. Los recuerdos, nada más, nada que más. Se queden con quien quiera. Exactamente. Muy bien, vamos ahora sí a las relaciones formalizadas, el caso del matrimonio que quizás es el más común. En ese caso, una ruptura, ¿qué implica en cuanto a la división de bienes? Ya, a ver, hay que tomar en cuenta que el matrimonio es una institución. Si lo vemos desde el lado romántico, ay, qué lindo, han unido su vida para siempre. Que es la idea inicial. Que es la idea inicial, que ojalá sea la idea con que todos se casen y no por interés, ¿no? Y con la que acaben, que es más difícil. Claro, pero hay que tomar en cuenta que el matrimonio ya a nivel legal es un contrato y es una institución. Y como cualquier contrato tiene derechos y tiene obligaciones. Y el mismo Código de las Familias establece que a partir de que se realiza el matrimonio se crea la comunidad ganancial. ¿Qué significa esto? Es todos los bienes que se hacen dentro del matrimonio. Pero a partir de la fecha en la que se firma la sentencia, es decir, el matrimonio. Sí, por ejemplo, tú te casas, no sé, un 14 de abril, a partir del 14 de abril, desde el día que se constituye el matrimonio, correría todo el patrimonio. Es decir, que si tú se has tenido la suerte, entre comillas, o te has casado por interés con una persona que tenía vehículos, casas, qué sé yo, y esos bienes han sido adquiridos antes del matrimonio, esos bienes no te corresponden. Bajo ninguna circunstancia, a no ser que tu esposo muera. En ese caso exclusivamente. Sí. Pero si te llegaras a divorciar, no te corresponde absolutamente nada. ¿Por qué? Porque son bienes adquiridos antes de la celebración del matrimonio. Por tanto, para la ley no hay comunidad ganancial. Se llama comunidad ganancial a los bienes que se hacen dentro del matrimonio. Un vehículo que tenga un novio se convierte en esposo en la relación matrimonial en caso de que esté del varón. Sí, sigue siendo propiedad del varón, siempre y cuando esté totalmente pagado, ¿no? Si es que el bien, no sé, han sacado con un crédito bancario, te pongo el ejemplo, y está cancelado en un 70%. Y un 30% se pagó después del matrimonio, sí se puede pelear ese 30%. El 30% sí, pero del el valor 70% que él ya ha pagado, no se puede tocar, porque ese bien es adquirido antes del matrimonio. Y en el caso del concubinato se cumplen exactamente las mismas normas. Sí, pero en el concubinato hay que ser bien específicos. Hay mucha gente que realiza el concubinato porque no ha formalizado su relación, por ejemplo, su relación anterior no se ha divorciado. Si la persona está casada, el concubinato para la ley no existe. Tiene que ser libre de estado, soltero, viudo o divorciado. Y tiene que haber continuidad, exclusividad. Hay una serie de requisitos que te establece el Código de las Familias. ¿Y qué pasa en ese caso con una persona? Pongamos el ejemplo de un varón que está casado y tiene una relación de concubinato con otra persona. ¿Cuáles son los derechos que tiene la pareja de ese esposo concubino y esposo a la vez? Reiterando el concepto. Ninguno. La concubina o el concubino no tiene ningún derecho, porque para efectos legales él sigue teniendo un matrimonio. Y también la persona que se ha casado, si en ese tiempo de separación esta persona hubiera adquirido bienes, tampoco tiene ningún derecho sobre los bienes, siempre y cuando pruebes. Es bien difícil probar. Por eso, cuando uno ya ve que el matrimonio no va a ningún lado,
hay que divorciarse. El divorcio es súper fácil, súper ágil. Entiendo que a nivel sentimental debe ser difícil, pero a nivel legal es rápido. ¿Y qué pasa en la figura de un amante, por ejemplo? En el caso de un varón o una mujer que esté casado y tenga una o un amante. ¿Esa persona, la amante o el amante, tiene algún derecho propietario sobre los bienes de la pareja? Ninguno. Tampoco. En lo mínimo, ninguno, ¿no? No vamos a juzgar a los amantes ni a las amantes, pero no te he robado nada, ¿no? Nadie le roba nada a nadie. En este caso, yo creo que parte igual mucho del amor propio y del respeto que tengas, pero no te corresponde absolutamente nada, a no ser que te regale cosas. En ese caso sí son de la propiedad, porque obviamente. No falta el hombre enamorado de 60 años que a la nueva novia, a pesar de tener esposa, le regala, qué sé yo, un auto, un departamento. Tiene que ser con papeles. ¿Y qué pasa, por ejemplo, recuerdo el caso de Juan Pari Mamani, que distribuyó regalos y bienes a mansalva? ¿Esos regalos deben ser recuperados por la justicia si están originados en fondos mal habidos o quedan en propiedad de la persona a la que llegaron? No, claro, tienen que ser devueltos. Es daño económico al Estado. Claro, si vas a regalar, que sea con tu plata. Si no regalas con tu dinero, estamos hablando de figuras penales. Y obviamente por aceptar estos regalos, esta persona también ahora está en la cárcel. Entonces, mucho ojo. Pueden haber muchos Paris en el país y pueden haber muchas Lucianas también. Entonces puedes querer vivir el momento, recibir y recibir cosas y al final puedes terminar mal. Hay que tomar en cuenta algo, ¿no? Que todo lo que te cae así fácil del cielo y aparece, nunca va a ser duradero. Entonces yo creo que no hay satisfacción más grande que trabajar limpiamente y demás y obtener tus propios recursos. Eso es bueno. Es como que hoy, antes sí se veía esta figura, ¿no? Del hombre que mantenía a la mujer y demás. Hoy, gracias a Dios, las mujeres tenemos la misma capacidad, estudiamos, nos desenvolvemos y demás y obtenemos recursos. Y hoy, siglo XXI, año 2018, si los dos no trabajan, la casa no funciona. En nuestro país, los dos aportan y los dos trabajan. Es la única manera de sacar adelante una familia. Correcto. Ahora hay otra figura. Yo conozco, por ejemplo, un par de casos de varones que antes de casarse tenían una buena fortuna y seguramente ante la sospecha de que el matrimonio sea por interés por parte de su pareja, firmaron un documento antes de casarse el novio y la novia, en el que se establecía que los bienes que poseía el novio no pasarían bajo ninguna circunstancia a poder de la futura esposa. ¿Es esto legal o esos documentos no tienen ninguna validez después del matrimonio? Sí, es legal, ¿no? Todo lo que la ley no prohíbe, permite. Un contrato es ley entre partes. Aquí hay que establecer, y reitero nuevamente, todos los bienes adquiridos antes de la celebración del matrimonio son propios de la persona. ¿Ya? Pero esto no significa que porque haya firmado un contrato, o sea, no hay novelas en Bolivia, hay el código y nos regimos al código. Si tú firmas y esta persona, por ejemplo, dice que todo lo que se adquiera dentro del matrimonio, si se llegaran a divorciar o a separar, no le corresponde, así haya firmado ese documento, es nulo de pleno derecho, porque los bienes gananciales son irrenunciables. Yo no puedo renunciar a los bienes que amaso dentro del matrimonio. Y ahí también hay un error en muchas personas, ¿no? Vienen a la oficina, por ejemplo, y me dicen, doctora, ella no ha hecho nada, solo era ama de casa. Yo he trabajado, yo me he esforzado, o al revés, mujeres que vienen y me dicen, solamente se dedicaba a beber y demás, y yo he trabajado. No importa. Aunque una persona, como yo les digo, en palabras no muy formales, les digo, aunque hubiera dormido o se hubiera rascado todo el matrimonio, le corresponde el 50%. La ley dice eso, le corresponde el 50%. Entonces, no podemos renunciar a los bienes gananciales, son irrenunciables. Inclusive en un divorcio, si es que hubiera una sentencia, simplemente te pongo un ejemplo, y se menciona que ha existido un auto, pero no era solamente el auto y había una casa y demás, tú después puedes apelar y decir, no, existía este bien, y cualquier juez te va a conceder, porque es un bien que no se renuncia. Está muy claro. ¿Qué pasa en el caso de la figura de un divorcio? ¿Se acuerda? Un divorcio es una pareja que tiene 2 hijos. La mujer, ¿qué porcentaje de los bienes gananciales recibe? Entiendo que la mitad de los bienes más incluso una fracción de acuerdo a la cantidad de hijos que tengan. ¿Es así? No, obtiene de los bienes gananciales es lo que se obtiene dentro del matrimonio. Ajá. En un divorcio ella va a obtener el 50%. Es en igualdad de condiciones, varones y mujeres, no hay discriminación. El 50%. Sí, pero puede solicitar una asistencia para los hijos, que es muy diferente. Entonces, ella misma, la mayoría, el 90% en nuestro país de que tiene la guarda de los menores son las mamás.
Ya solo un 10% se hace cargo de los hijos en varones, ¿no? Entonces sí se pide una asistencia y ojo, no existe asistencia familiar para el esposo o para la esposa. Esa figura está eliminada. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, en una pareja la mujer es la que tiene buenos recursos económicos o trabaja, el esposo que está en vías de separación no trabaja, no tiene ingresos? En ese caso, o tiene algún impedimento, por ejemplo, en ese caso no correspondería que sea el esposo el que esté cobijado bajo esta posibilidad, la asistencia. No, ya no hay asistencia para la pareja. En casos excepcionales, si hubiera un cárcel, no, ni para la mujer ni para el varón, no hay asistencia. Solamente hay asistencia para los hijos. Hay asistencia para la pareja en casos muy, muy excepcionales, pero mientras dure el divorcio. Y un divorcio en Bolivia no va a durar más de 3 meses. Eso es imposible. O sea, no hay, es imposible que dure más de ese tiempo. Un divorcio dura 3 meses a 4 meses en el peor de los casos. Solo por ese lapso, un juez en familia te puede fijar asistencia para la pareja en casos excepcionales. Te hablo de un cáncer terminal o algo por el estilo, ¿no? Pero también hay otra cosa que estamos olvidando, la asistencia familiar. Si digamos tienes 3 hijos y tus 3 hijos gastan 3.000 al mes, no significa que el padre o la madre tenga que cubrir los 3.000, es al 50%. 1.500 paga el padre, 1.500 paga la madre. Así funciona. Ahora existen otro tipo de figuras, por ejemplo, jovencitas que se casan con varones adultos, o a la inversa, como decíamos al principio. En este caso hay la susceptibilidad, si existen hijos, de que esa persona tenga un interés económico ante la probabilidad alta de que la persona mayor fallezca. ¿Hay alguna objeción que se pueda presentar para que esa persona menor dentro de la pareja reciba los bienes de la persona mayor que fallece? Ahí sí estamos en problemas, y en problemas terribles, ¿no? Porque generalmente lo que hacen es casarse o convivir. Si es que no conviviera y fuera simplemente la novia de tu papá o de tu mamá, que ya está, no sé, de 70 años, no hay problema. Pero si llega a convivir o se casa, sí estamos en graves problemas. ¿Por qué? Porque en Bolivia la herencia es forzosa. No existe esto de los testamentos, de que yo dejo mis bienes a quien más me ha querido, eso no hay. En Bolivia los herederos forzosos son los ascendientes o los descendientes. ¿Qué quiere decir? Los hijos, si existieran hijos, que es lo más común, y si no existieran hijos, los ascendentes, que serían los papás o el cónyuge. Entonces, ponte que tenemos, vamos a dar el ejemplo como si tuviéramos esta hojita, ¿me permites? Claro que sí. Entonces, este es el patrimonio. Aquí están casas, autos, todo lo que tú quieras. La pareja, en este caso, si hubiera matrimonio, tiene derecho al 50%. Ahí la primera división. Sí, aquí la primera división. Pongámonos el ejemplo que este señor tenía 70 años, la señorita 30, un ejemplo, y él tuviera 2 hijos. Ya. Entonces, la señorita de 30 se va a quedar con el 50% y fuera de eso, este otro 50% se va a dividir en 3. En 3, los 2 hijos. Claro, porque en Bolivia, la pareja. El cónyuge entra también como hijo en la división y partición. Entonces ahí sí estamos en terribles problemas. ¿Por qué? Porque aproximadamente esta persona, el cónyuge, va a tener un 88% del total de los bienes. Entonces, una persona mayor, ya sea varón y mujer, no te va a decir, pues está conmigo con mi dinero, entonces está porque me ama mi experiencia. Porque se ha enamorado de mí, que yo me he enamorado de ella. Entonces, si tiene la seguridad que lo ama y ama su experiencia, en vida, herede a sus hijos. ¿Es posible hacer eso? Es posible, y bueno, no es la figura de herencia, ¿no? Porque la herencia existe después de la muerte. Básicamente lo que se hace es un anticipo de legítima. O puedes hacer una compra y venta en igualdad de condiciones. Aquí tampoco es de que este hijo no me ha tratado bien y quiero darle a mi otro hijito. Aquí todos los hijos heredan por igual. Así no hayas acompañado en los últimos momentos a tu papá y demás. Porque dentro de estos hijos siempre está el que dice, no papi, esta chica está por interés contigo. Y hay el otro que está cómodo, además que es amigo de la nueva pareja, ¿me entiendes? Entonces puede ser que el papá, no, a él la quiero dejar. Entonces, no. Uno puede decir, no es correcto. ¿Por qué? Porque todos los hijos en igualdad de condiciones tenemos derecho a los bienes y a heredar. Entonces podrían hacer una figura de una compra y venta con usufructo. ¿Qué significa eso? Que mientras el señor o la señora viva, él va a seguir siendo el dueño. La única acción que no puede ejercer a nivel legal es vender. Allí van a necesitar una buena abogada como usted o un buen abogado. Y en la figura del testamento, bajo la misma condición de una jovencita que se case con un hombre mayor o a la inversa, un jovencito que se case con una mujer mayor, si la persona mayor decide en su testamento dar la mayor parte de sus bienes a sus hijos, ¿perdería posibilidades de tener más bienes la jovencita o el jovencito?
Sí, lamentablemente ningún notario para empezar te va a aceptar ese tipo de testamento, ¿no? Porque otra vez te reitero, el testamento en Bolivia es nominativo. No es que tú elijas a quién quieres dar el testamento. Si hay 100%, ya te he explicado, se respeta la misma regla que te expliqué, el 50% para el cónyuge y los otros porcentajes la esposa también. Si es que hubiera un testamento que por azares del destino está mal distribuido o esta persona se hubiera olvidado de mencionar ciertos bienes, se puede impugnar, es impugnable. Porque yo como pareja tengo derecho al 50%, si no hubiera hijos al 100%, pero si hay hijos al 50%, ya que la legislación boliviana me tome en cuenta como un hijo más. Entonces nos está diciendo que un testamento no es una garantía definitiva de que se vaya a cumplir su contenido. No, eso de la última voluntad es para las novelas. Algo poético. Algo poético. En Bolivia no existe. Existen herederos forzosos que son los hijos y los cónyuges. En el caso, volviendo atrás de las parejas que están en proceso de separación, pongamos el ejemplo de una pareja que decide separarse, comienza el trámite de divorcio, aún no se ha emitido la sentencia, pero mientras ya están separados y corren los trámites legales, una de las partes compra un vehículo o un departamento. ¿Ese vehículo o ese departamento corre el riesgo de ser también parte de la división de bienes? No, no corre riesgo siempre y cuando los recursos no hubieran sido obtenidos, no hubieran sido usados de lo que había dentro de la comunidad ganancial. Porque desde que tú inicias una demanda de divorcio, se supone que desde el día que tú presentas la demanda, ya no hay comunidad ganancial. Entonces es muy importante. Sí, es muy importante. Por ese mes o 2 o 3 meses que va a durar el divorcio, preferentemente no compren nada, porque pueden intentar impugnar y decir, no, él ha comprado eso por el dinero que teníamos ahorrado debajo del colchón. Te pongo un ejemplo. Muy bien, no estamos dando recomendaciones para el divorcio, pero sí para toda pareja informada es bueno conocer estos elementos. En otro tipo de figuras hablábamos, por ejemplo, antes de la entrevista, de personas que cuidan a personas mayores. Una persona mayor que está cuidada por una persona, un varón o una mujer que es contratada por los hijos. Muere esa persona mayor, esa persona que estaba a cargo del cuidado de la persona mayor, reiterando los términos después de 10 o 15 años, ¿tiene algún derecho sobre sus bienes? Ninguno. Si no es familiar, no tiene ningún derecho. Entonces yo siempre les recomiendo y les digo, ¿no? Está esta figura de la señora que cuida y el señor muy agradecido, porque puede ser que sus hijos no se hayan hecho cargo de él, nunca. Y le dice, tú te vas a quedar con esta casa y demás, fallece, se hace la misa de los 8 días y la señora que lo ha cuidado, que tal vez no lo haya hecho por interés, dice, la última voluntad era, o sea, la última voluntad no cuenta, porque para la ley los hijos son herederos. Entonces, en ese caso, si están en pleno uso de su conciencia y demás, podrían ir a un notario y tal vez hacerle una donación o algo por el estilo. ¿Por qué? Porque mientras está vivo, esa persona tiene la capacidad legal de usar, gozar y disponer de sus bienes. Tranquilamente puede hacer uso, goce y disposición de sus bienes sin ninguna restricción. Entonces, en este caso, esa cuidadora o el cuidador no tiene posibilidades de abrir un proceso legal y exigir algún bien de la persona fallecida. Ninguno. Porque ¿cuál sería la figura? Intentaría iniciar un proceso laboral, por ejemplo. Podría iniciar a los herederos, pero es un proceso largo. ¿Por qué? Porque ha trabajado con él. También lo mismo aplica para los hijos, o sea, que es un caso bien frecuente que recibimos en la oficina diariamente, ¿no? Son 5 hijos y está el hijo, que generalmente es el mayor, que no permite que se reúna con nadie más. Es mi papá y es mi papá, y la gente viene desesperada y me dice, no nos deja verlo, o sea, lo tiene como secuestrado. ¿Y por qué? Porque quiere quedarse con la casa. Entonces tampoco aplica. Cuando fallezca el señor, igual la casa se va a distribuir en igualdad de condiciones, y si tiene secuestrada a un adulto mayor, hay que tomar en cuenta que tienen ellos una ley especial y también estamos hablando de delitos, ¿no? Allí los únicos derechos de esa persona que está a cargo del cuidado de una persona mayor son los laborales. Podrían ser los laborales siempre y cuando... Los beneficios y demás. Sí, hay que probar 2 cosas en materia laboral, ¿no? La dependencia. Es decir, yo estoy en mi cama y te digo, María, pásame una aspirina o cocínamelo y demás, y que yo te remunere por eso. Si pruebo esos 2 elementos, que yo recibía sueldo y recibía órdenes, hay una relación laboral. ¿Y una relación laboral implica una continuidad de servicios o no necesariamente? Digamos, una persona que va a cuidar a otra 3 días a la semana, ¿es una relación laboral o necesariamente tiene que ser una relación continua? Si no hay un contrato de carácter civil, es una relación laboral. Muy bien. Porque la relación laboral hay que tomar en cuenta que es específica.
Entonces, esa persona podría tener hasta 3 trabajos y en las 3 podría tener una relación laboral, porque brinda servicios por algo específico y por un tiempo específico, ¿no? Eso, además hay inversión de la prueba, hay infinidad. El derecho laboral es muy lindo y muy bueno en nuestro país, protege al trabajador. Para finalizar, doctora, le pido que recupere de su memoria algún caso llamativo del conjunto de temas que hemos abordado, que pueda ser ilustrativo y que sirva como, no diré lección, pero quizás como referencia a nuestro público respecto a formas correctas de proceder en el tema de las relaciones, los intereses, las herencias. ¿Qué caso recuerda que pueda ser ejemplificador y que sea útil para el conocimiento de nuestros televidentes? El caso del amante y de un señor muy mayor. ¿Cómo fue la historia? Que no vamos a dar nombres ni nada por el estilo. A ver, el señor estaba casado, se separó, enloqueció por la jovencita. ¿Más o menos cuántos años? Unos 3 años han debido convivir. Pero el señor, más de 60, 70. Casi cerca a los 80. Cerca ¿no? a los 80. Tampoco era tan, bueno, tenía como 40 la pareja. Ya. Al final el señor murió. Y nunca se casó con la segunda pareja, no, bueno, con la amante en este caso, porque sí él estaba casado. Ya. Y murió y a ella no le tocó absolutamente nada. Porque la ley establece que no, él seguía casado. Nunca había formalizado el divorcio con la primera esposa. Entonces todo volvió como que a la normalidad, el 50% para la esposa, el otro 50% se dividió y al final para los hijos, porque también la madre en algún momento iba a fallecer, ¿no? Entonces hay que tener mucho ojo, pero sobre todo una recomendación. Si usted está y es mayor, si está tan seguro que esa persona está con usted por su experiencia, porque lo ama, porque puede ocurrir, los hombres y las mujeres mayores son muy interesantes. Dice una frase, ¿no? Que una mujer con pasado no hay nada más interesante que una mujer con pasado y un hombre con futuro. Entonces, si usted cree en esa frase y cree que lo ama profundamente, listo, pueden empezar de nuevo, hay que construir, empiece a distribuir sus bienes antes de formar la unión y así también la nueva pareja va a probar a la sociedad que no está con usted por interés, para eso hay que asesorarse de un abogado. ¿Cuál era la frase o la Una mujer definición? Con pasado y un hombre con futuro es lo más interesante que hay en el mundo. Chabela Vargas. Una buena definición. Muchas gracias, doctora Natalie Zúñiga. Ya lo decíamos al principio, abogada y especialista en Derecho de Familia. De verdad ha sido un gusto conversar con usted. Más que una entrevista, ha sido una ilustración de criterios que estoy seguro son muy útiles porque alguna de las figuras que usted ha tocado seguramente es algo próximo a cualquiera de nosotros. Claro que sí, la realidad supera 1000 veces la ficción y bueno, esperemos que las guías hayan servido para ambos casos, ¿no? Seguro que sí. Muchas gracias una vez más por la entrevista y por haber asistido a esta invitación de Bolivisión. Gracias a ti. Nos vamos ahora a un corte en hora 23 para seguir luego con más. Iniciamos otro bloque de hora 23 y es momento de hablar de la vejez. ¿Qué es la vejez? ¿Qué se siente volverse viejos? Preste atención a la siguiente producción que nos muestra un poco acerca de lo que ocurre cuando la vejez toca nuestras puertas. La señora Amparo y el señor Carlos llevan de la mano 48 años. Al entrar a la tercera edad han visto un cambio en su carácter significativo. Uno reniega de cualquier cosa. Yo mismo a veces me pongo así, ¿no? Ya no me acompañan los nervios, ¿no? A veces uno está pensando en una u otra cosa y reacciona mal. ¿Con el esposo se enoja? A ver. ¿Se enoja o no se enoja aquí la señora? Como dice mi esposa, siempre hay problemas, ¿no? A veces de lo que no me sirve el desayuno, oye, apúrate, que esto, que lo otro, ¿ve? Así es, ¿ve? Ellos lo reconocen, pero ¿qué pasa con quienes tienen que muchas veces soportar esos cambios de humor? Principalmente hablamos de los hijos. Aguantan por amor, por cariño, dicen. Hasta el día de que mis papás han fallecido, siempre los he tenido en casa y bien cuidados. ¿Paciente usted o algún momento había que perder? Alguna vez se pierde la paciencia, pero la obligación de un hijo es ese, ¿no? Tenerlo al padre y a la madre hasta que ellos cierren los ojos. Esta señora acompaña a su mamá de nombre Marta. Ella está en la tercera edad. Reconoce al igual que su hija que hay momentos donde la paciencia se quiere ir. Pero hay que adquirir la virtud de la tolerancia, indican. Así por la tercera edad, sí. Los nervios, los nervios también. ¿Impaciente? Impaciente, muy impaciente. ¿Todo quiere ya? Rápido. ¿No ves? Sí. Claro que hay días que quisiera salirme, decir, ay, me voy a ir a otro lado, pero perder la... ¿no? Sí, siempre hay la irritación de los hijos. ¿Qué le hace renegar a veces, mami? Es muy impacientes, quiere, como dijo, las cosas ya, de
rápido. Hasta el final dice su hija que le va a cuidar. A ver, había que ver. A ver, sí. Todo esto surge por el video donde se ve a una monja tratando con aparente violencia a una adulta mayor. El tema se investiga, pero muchos hablan de que no hay justificación para utilizar la violencia. Los adultos mayores llegan a una edad donde ya han pasado tantas cosas, entre decepciones, tristezas y frustraciones. Los dolores del cuerpo también acompañan a los nervios que a veces no se controlan, y es ahí donde los hijos y también todos los ciudadanos debemos tener más paciencia hacia ellos. Y luego de esa nota comenzamos a desarrollar el tema, como siempre, con un experto. En esta noche nos acompaña en Hora 23 el doctor Ricardo Belsu. Él es médico gerontólogo. Doctor, a nombre de Paola y de Bolivisión, buenas noches y bienvenido al programa. Como siempre, acogedor del programa y pues a gusto para poder trabajar la temática del adulto mayor, que es una cuestión que nos incumbe a todos, ¿no? Quizás, Paola, una pregunta como punto de partida pueda ser la siguiente. ¿A partir de qué edad se considera a una persona, no sé si como vieja, como adulto mayor? ¿Cuál es el término más correcto? Y le reitero, ¿a partir de qué edad? Sí, para determinar si una persona es productiva o es activa o es pasiva, hay normas sociales para el tema de los beneficios sociales y todas esas situaciones. Está estimada a los 60 años. Es una edad cronológica que sí determina y justamente la capacidad o la habilidad motora, la habilidad intelectual o productiva a todas las personas de ambos sexos, ¿no? Pero tenemos también otras 3 edades que son mucho más fuertes que la edad cronológica, porque determinan hasta cuándo uno puede ser activo o hasta cuándo uno puede dar mucho, por ejemplo, a nuestro país. ¿El término adulto mayor es recomendable para su uso? Se lo emplea en varias instituciones, en campañas, en menciones. ¿Usted coincide con que es una feliz definición de una persona mayor? Yo creo que sí, en ese tema hemos avanzado. Organizaciones comprometidas con la temática del adulto mayor, el Ministerio de Salud, todos los ministerios, las universidades han quedado de que el término adulto mayor es una cuestión que dignifica a la persona, pero no es una cosa representativa para el gran número de adultos mayores, por ejemplo, del área rural. Porque en el área rural no existen prejuicios, no existen estereotipos. El trabajo de comunidad, el sentimiento de utilidad, el respeto de los jóvenes a los niños y a los abuelos es bien fuerte y determinante. Un ejemplo claro, en las zonas amazónicas, la pesca en la caza, ese producto que se van a servir la comunidad primero es para los niños y para los abuelos, y luego recién los jóvenes. En cambio, aquí en nuestra ciudad urbana, al que le caiga primero la comida. Primero es el que trabaja más cerca del plato. El primero es el que es activo, el que pone dinero, disculpen la expresión, y al final es el adulto mayor que puede comer, incluso en unos casos tan duros, que tiene que comer en la cocina con la empleada. Esa es la situación. Cuando ya llega la vejez, doctor, ¿qué cambios se comienzan a experimentar, no solamente físicos, sino también psicológicos, cambios emocionales? Muy interesante la pregunta y justo estábamos hablando de ese tema. Hay personas que, por ejemplo, he tenido pacientes que dicen, doctor, no me di cuenta que yo tenía 80 años y ya había estado vieja. Y le digo, ¿y cómo es eso? Le dije, es que yo siempre no me he dejado estar, siempre he estado con ánimos, trabajando, nunca he pedido ayuda, siempre he hecho mis cosas independientemente. Mis hijos y mis familiares siempre me han apoyado, me decían, sí, hay que hacer este emprendimiento, hay que hacer este negocio. Y le dije, ¿y cuándo usted se dio cuenta de que era adulta mayor o persona mayor? Me dice, cuando me fracturé la cadera, y ahí empecé recién cómo mi capacidad motora, mi capacidad intelectual, mis habilidades psicomotoras empezaban a mermar y que sí realmente era una persona dependiente, ¿no? Entonces hay signos también que pueden identificar o digamos, dar pautas para que una persona pueda tomar cierto cuidado
ciertas situaciones para no envejecer de una forma patológica, ¿no? ¿Cuáles son esos cuidados que se deberían brindar a todas las personas que ya se encuentran en la tercera edad o que ya son considerados adultos mayores? Ya. Desde la parte de salud, nosotros necesitamos hacer un chequeo muy importante con las personas mujeres, en todo caso, seguir o hacer un seguimiento sobre el tema de la menopausia, o sea, ver si estas personas han hecho un tratamiento cuando se presentó la menopausia, cuántos años, ver si esta persona ha podido hacer un tratamiento hormonal con hormonas para ver el tema de la disminución del calcio en los huesos, por ejemplo, que es una cosa frecuente en las mujeres, ¿no? Esa enfermedad es tan silenciosa solo cuando uno se cae o se fractura, ahí dicen, bueno, he tenido osteoporosis ya en etapas muy avanzadas. También el tema de la intelectualidad. La memoria reciente es la que más se presenta cuando uno está, digamos, en edad avanzada. Hay algunas enfermedades también que se presentan justamente con este signo, que es el tema de la memoria, las demencias, la demencia Alzheimer. Entonces el familiar o la misma persona tiene que hacer un examen minucioso en la parte intelectual. En este tema de la menopausia, el tema de la osteoporosis, también en los varones, a medida que somos más mayores, ya disminuye la absorción de calcio. No quiere decir que se desaparece, disminuye. Luego también el tema del apetito, el tema del sueño, las siestas que son frecuentes. Antes era una cuestión regular, digamos, de dormir de 8 de la noche y despertar a las 6 de la mañana como una cuestión normal. Hay personas que ya después del almuerzo o antes del almuerzo hacen una siesta, ¿no? Entonces, esas cuestiones nos indican que una persona está ya, digamos, cambiando. O sea, en el tema de envejecimiento normal, ¿no? El envejecimiento normal son cambios y adaptaciones que sufre cualquier organismo y que uno tiene que empezar yendo a adaptarse a estos cambios. Cuán importante, doctor, es la actividad intelectual, fomentar la actividad intelectual en los adultos mayores. Generalmente sucede que a los abuelitos les prendemos la televisión, nos olvidamos de ellos hasta la hora de alguna comida. ¿Por qué es importante fomentar en ellos la lectura, el ejercicio intelectual, el pensamiento, el razonamiento? ¿Cómo los puede ayudar? Justamente estábamos hablando de que la iglesia, todas las iglesias, todas las religiones son tan cálidas con los más desprotegidos, los abuelos y los niños, y ahí manejamos filosofías y objetivos muy humanistas. Por ejemplo, decimos que en la iglesia nadie envejece, el espíritu no envejece, la fe no envejece, más bien crece. Ayudamos mucho, no nos jubilamos en la iglesia, seguimos trabajando, y de esa manera, desde ese punto de vista, nosotros no nos enfocamos en la edad que tiene, sino en la capacidad que tiene para hacer alguna actividad. Siempre me dicen, doctor, ¿qué puedo hacer? Yo le digo, tengo 300 años o 200 años, me dice en broma. Yo le digo, si puede hacer esto, tiene 50 años. Entonces, muy importante es la actividad que se tiene que dar a las personas mayores. Una frase muy bonita dice, la mejor terapia para cualquier enfermedad es el trabajo. Tenemos ahí una opción muy importante, la Universidad del Adulto Mayor, que nosotros próximamente la vamos a lanzar en abril, y va a entrar todo tipo de personas, en el sentido de que no va a haber ningún requisito de que sea bachiller o que sea profesional para que pueda entrar a esta actividad. Tenemos tallado en madera, pintura, va a haber zumbaterapia. Es una opción muy... Cuando dice nosotros, ¿a qué institución se refiere? Estamos hablando de San Francisco y de la Universidad Salesiana, más la Fundación Renacer, para hacer este proyecto y ocuparlos y hacerles que que estas personas tengan una calidad de vida y, en perspectiva, no tener ningún problema de salud y no engrosar los hospitales. Muy bien.
Estas actividades son muy importantes para todos los adultos mayores, pero también son importantes aquellas actividades que realizan en compañía ya de sus familiares. ¿Cuán importante es para un adulto mayor sentirse integrado en su familia, querido por sus familiares, que le presten atención, incluso en, que se le pueda incluir, enseñar, por ejemplo, los avances de la tecnología que ahora se utilizan por parte de los nietos, por parte de los hijos, y que sirve incluso a veces de contacto para todos los adultos mayores con sus familiares que pueden vivir en otros lugares? Sí, es importante. Nosotros desde el trabajo de la Iglesia y la Fundación estimulamos que los familiares tengan todas las responsabilidades sobre el adulto mayor, desde la parte económica, desde su tiempo. Por ejemplo, en San Francisco tenemos 4 centros. Inducimos a que el nieto o el hijo lo deje al adulto mayor y los recoja, y no nos dé todo el trabajo a nosotros. Y luego comparta, hacemos excursiones, hacemos que los hijos les acompañen a los adultos mayores. Sábado y domingo ellos tienen tiempo, ¿no? También el tema de la tecnología, muy importante. Es una cuestión de importancia para los adultos mayores. Sabemos que ellos tienen muchos problemas de soledad, de aislamiento. Lo aíslan en la sociedad, lo aíslan en el hogar, no hay opciones para que ellos puedan hacer muchas actividades. El Face y el WhatsApp, nosotros en la universidad lo vamos a dar como una cuestión importante. La tecnología tiene que ser también no discriminadora, tiene que ser muy amplia e inclusiva para estas personas que realmente tienen mermado su renta. Ese es otro problema, ¿no? Dicen una vejez productiva, pero ¿cómo vamos a hacer una vejez productiva? Porque cada año disminuye su renta. Sí, los activos como nosotros, en vez de disminuir, aumentan la renta, pero en ellos sí siempre va bajando. Entonces el WhatsApp y el Face o el Internet son cosas tan económicas, pero inalcanzables para los adultos mayores. Justamente como dice nuestra amiga, los hijos no se dan tiempito para enseñarles. Es tan fácil agrandar la letra para que puedan ver los abuelos, pero es tan difícil que el hijo tenga esa iniciativa y diga, yo tengo que agarrar su celular, le digo, le pongo esto y le agrando la letra. Ah, qué bien, ahora ya puedo leer, porque es complicado leer para ellos. Entonces, por eso en nuestras propagandas, nuestras situaciones de panfletería, lo hacemos en letra molde, porque ellos así pueden leer y nos facilita mucho esa técnica, digamos. ¿Existe alguna forma, por ejemplo, de prepararse para la vejez? Uno puede ya en una etapa, por ejemplo, a partir de los 40 años o algo así, ya pensar en prepararse para la vejez, o tal vez desde jóvenes. Tal vez desde etapas tempranas, y eso es importante. El tema del Alzheimer, por ejemplo, tenía otra entrevista y me decían, ¿cómo podemos prevenir? La alimentación sana, el sueño sano. Nosotros no dormimos las horas. ¿Por qué creen que se hizo la noche y el día? Para descansar. Hay muchas personas que trabajan bajo presión y están hasta la 1, 2 de la mañana y el sueño es 2 horas. ¿Cómo vamos a envejecer? Especialmente los que trabajan en hora 23. Que nos trasnochamos. Ahí ingresamos en esa categoría. Sí, pero hay situaciones de trabajo que se entiende, pero en lo posible nosotros tenemos que tener un sueño reparador, una actividad física adecuada, una alimentación sana, sin transgénicos, sin alimentos elaborados. Tenemos que estar siempre reunidos, tenemos que estar siempre interrelacionados, tenemos que estar siempre ocupados con la mente. Y otra frase muy bonita que dice, amarás al ejercicio como a ti mismo. Eso habría que hacerse lo propio, y así nosotros vamos a ir preparándonos desde muy pequeños, 40 años, y al final vamos a llegar con esa señora. Yo no sabía que estaba vieja y tengo 80 años y sigo todavía trabajando. Si no le pasaba ese problema, yo creo que llegaba a los 100 sin ningún problema. Seguramente ha llamado la atención de nuestros televidentes un dato que mencionó hace algunos instantes, ese servicio de la Iglesia San Francisco para que la gente pueda llevar a sus abuelitos o familiares en determinados horarios, y ustedes se hacen cargo de ellos en actividades recreativas y de formación. Exactamente, ¿cuál es el servicio y las condiciones en las que este se puede cumplir? Sí, es un servicio social de la gente voluntaria y los padres. De igual forma como en la universidad se abre el espacio, costo mínimo, voluntarios 5 bolivianos, que es una cosa
por mes. ¿Por mes? Sí. Es un precio bajísimo. Pues, sí, y pero una persona en un día X, en la mañana, lleva a su abuelito en las y lo tardes. dejan. En las tardes solamente. Solo en las tardes, a partir de las 2 de la tarde, están hasta las 5:30. Tenemos 3 áreas que manejamos. La parte de salud preventiva, alimentación adecuada, psicomotricidad, ejercicios, valoración básica de salud, control de peso. El área psicológica hacemos terapia cognitiva para mejorar la intelectualidad, hacen juegos, se hacen dinámicas. Tenemos un grupo muy bonito que se llama Zumba Terapia. Son pues Zumba, pero adecuada para personas mayores, con el mismo estilo. Los hidratamos, evitamos los hábitos nocivos, es un programa, ¿no? Cómo evitar los hábitos nocivos. Y luego se van a la casa. ¿A qué hora los pueden recoger? 5:30 ya están listos para irse a la casa. ¿De lunes a viernes? De lunes a viernes, sí. Estamos ya 10 años y yo digo que también nosotros incidimos en que el gobierno y el Ministerio de Salud puedan tener un respiro, porque estos adultos mayores, que son más o menos 200 abuelos, no van a los hospitales, no hacen gastar al Estado. Es un programa preventivo, como decía, que nosotros debemos enfocarnos en políticas de prevención, no de asistencia. ¿Dónde pueden hacer consultas o tomar contacto con ustedes, los interesados? Tenemos 2 números de celular, el 605-401-69, el 712-70-092, y gustosos vamos a atenderlos. Muy bien, qué importante. De todas estas actividades, doctor, hay algunas, por ejemplo, relacionadas con turismo, que les gusta mucho a los adultos mayores poder salir de paseo en grupo, visitar algunos lugares cercanos a la ciudad, poder conocer, estar en relación con la naturaleza. Ese tipo de actividades, por ejemplo, también es una actividad con la cual van a contar en la universidad. Sí, tenemos dos programas. Uno es de turismo adaptado. Y luego lo otro que estamos trabajando es trekking para adultos mayores, y ya hemos experimentado, en el buen sentido, es una cosa bien estudiada. Por Mayasilla tenemos un campamento, un camping para adultos mayores, que ya lo hemos inaugurado hace 2 semanas. Es un emprendimiento privado, pero nosotros hacemos convenios para que nos rebajen. Y se hace unos 20 a 30 minutos de caminata en un bosque bárbaro. Es de aquí a 1 hora y media, no es lejos. Pueden cosechar acelga, pueden cosechar rábanos, nabos. Se les hace una alimentación muy especial del lugar. La yahua, bien característica, en un pocillo de piedra de Comanche, y los jarroncitos de arcilla. Hacen zumba, luego hacen un descanso en hamacas. 5:30 están, disculpen la expresión, están fundidas las señoras, y toda una semana, en el buen sentido, estas personas no dan problemas en la casa. Y es tan fácil y a bajo costo, ¿no? En cambio, otros dicen, ay, ¿qué puedo hacer? Mi mamá el fin de semana no sé qué hacer, quién dejarle, o estoy viajando a Oruro y no sé qué voy a hacer con la mamá. Entonces, nosotros tenemos estas dos opciones. El otro trekking lo estamos haciendo en Peñas. En Peñas hay una escuela de instructores de alpinismo, y fuimos ya casi un mes, y ellos se han entusiasmado, nos han invitado para abril o marzo para hacer un trekking hasta los glaciares, pero con un estudio muy detallado de salud y ambientación, todo eso. Nos vamos a ir en abril en trekking hasta los glaciares con adultos mayores. Genial. Sí. Bueno, ahí vemos cómo existen muchas actividades que pueden ayudar a que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida, Juan Pablo. Hay muchas personas que desde jóvenes o cuando son adultos no han llegado aún a la tercera edad, tienen miedo a envejecer, no quieren envejecer, y tienen miedo también a los cambios físicos, se hacen teñir el cabello, que botox para las arrugas, disimular la edad. ¿Por qué la gente tiene tanto miedo a envejecer? ¿O por qué? A ver, nos podemos incluir. ¿Por qué tenemos miedo a envejecer, y qué consejo podría darnos a todos? Yo creo que el problema no está tanto en nosotros, yo me incluyo, y en los adultos mayores. El problema está en la sociedad que ha creado y ha patentado algunos prejuicios, y ha resaltado muchas otras cosas que han opacado el tema del adulto mayor, como la moda, el tema económico, o sea, la moda es solo para jóvenes, para niños, los parques, las situaciones de zumba y tantas cosas
todo lo caro es solo para jóvenes, los abuelos están totalmente rezagados. Por ejemplo, no hay políticas educativas y en las escuelas seguimos todavía desde pequeños teniendo esa información tan equivocada de decir que el niño sí sirve, futuro del país, el joven futuro del país, el que va a recuperar el mar, y llegamos abuelos, no servimos para nada. Personalmente yo he recibido ese tipo de información en las escuelas y nacido con eso, y todavía continuamos con ese tema de los estereotipos y llegamos a la vejez pues y ya no queremos ser viejos, nos alejamos de nosotros mismos y no nos reflejamos en el espejo, y al final yo digo, hay una frase muy bonita que dice, el que está pendiente a la vejez, a estos cambios que dice, y se mira constantemente al espejo, es la persona que envejece mucho más rápido que otra persona, como el ejemplo que les dije, que uno no se da cuenta cuando llegó a 80 y no sabía que ya tenía buenos años, ¿no? Con todo este universo de posibilidades y de actividades para los adultos mayores, ¿el asilo debe ser la última opción posible o extrema como destino para un adulto mayor? En esta época yo creo que sí, ¿no? La vejez asilado, esa es una cosa tremenda, ¿no? Y la vejez enclaustrado, la vejez encarcelada, realmente es una cosa traumática en esta época. Porque en Europa hay ciudades enteras, en Francia sé que hay ciudades enteras, todo adaptado para adultos mayores, hay su cine, su negocio, su trekking, su gimnasio y tantas opciones, y el asilo es una cosa tan maravillosa, tan hogareña, tan acogedora, pero aquí hablamos de asilos y de centros de acogida geriátricos, no voy a mencionar cuáles. No hay enfermeras, gradas, ófricos, no hay sol, maltrato de la enfermera, maltrato del personal, y hay personas mayores que 5 años, yo recuerdo que fui a un asilo, de 5 años lo hemos sacado a hacer un paseo, de 5 años enclaustrado en uno de esos centros. Eso sí realmente no es una vejez. Entonces tenemos que ir a trabajar para una vejez productiva, una vejez saludable, pero desde ahora con nosotros, conmigo mismo. Por ejemplo, yo lo hago, poco refresco, poca Coca-Cola, poca sal, cigarrillo, casi nada, poco alcohol, trato de dormir lo mejor posible, trato, como dice el Papa Francisco, dice, ¿no? Si reniega 2 segundos. Al rato ya tienes que estar nuevamente. Pero nosotros renegamos, nos odiamos, nos peleamos y eso dura 3 años, 4 años y al final envejecemos mucho más rápido. Más la alimentación, todas esas cuestiones complicadas, ¿no? Entonces hay que ser sencillos y decir, bueno, hoy me enojé y mañana ya es otra cosa. Y así tenemos que funcionar, ¿no? Sin duda. Bueno, son actividades que pueden ayudar mucho a los adultos mayores las que se llevan a cabo en estas universidades, doctor. ¿Cuál es la capacidad, por ejemplo, que se tiene en la Universidad de Renacer? Sí, tenemos estimado recibir 250 alumnos. Estamos innovando incluso una cosa muy bonita que se llama el bus para llevarlos a la universidad, como se hace... Una góndola. Una góndola. En camaradería. Desde el alto. Y una cosa que nos ha surgido de ahí, dijimos, del alto es casi hasta allá, es una media hora, y en esa media hora animarles con un charango, una guitarra. Qué bonito. Terminan su clase a las 6 de la tarde, terminan su clase, abordan el bus y los llevamos a La Ceja. Tenemos planteado ya en el estadio tener otro punto de acopio, si vale la expresión. Y de igual forma del estadio hasta la universidad hacer una cosa, pero el tema en el adulto mayor para hacer una vejez saludable es también facilitar las cosas. Hay que hacerlos funcional, o sea, la casa tiene que ser funcional, el hogar tiene que ser funcional, nosotros tenemos que ser funcionales y decir, papá, ¿te has caído? Sí. Otros dicen, no camines porque te vas a caer y te vas a romper la cadera y punto. No, decirle, papá, voy a conseguir una persona o yo te voy a acompañar para que hagas esa actividad de aquí al baño y cuando ya recuperes te dejo hacer las cosas solo. Perfecto. Eso es lo que tenemos que hacer como profesionales también en salud. No complicarles. Yo recuerdo que hay personas que dicen, lo mejor para mí, papá, es el piso de arriba, pero no hay ascensor, son gradas.
Entonces sí, realmente es una vejez traumática, ¿no? Ellos mismos dicen, estoy en el 5º piso, ya no voy a poder bajar, ni puedo de aquí ir al baño, peor bajar gradas y molestarle a mi hijo, quitarle su tiempo, a mi nieto. Entonces mejor me quedo y hacer una vejez diferente, con patología, ¿no? No es importante, yo creo, considerar que los adultos mayores, ya sea en estos institutos, universidades, en la familia, son personas que no están comenzando a formarse, no están aprendiendo con estas actividades una formación, sino lo que están haciendo es aportar ya con toda la experiencia que tienen, con todos sus conocimientos, y con ello a veces ellos aportan de gran manera a la sociedad porque son personas muy sabias y han tenido muchas experiencias a lo largo de su vida. Sí, seguimos hablando de la vejez, una vejez diferente. Tenemos 3 profesiones, si vale la expresión, 3 perfiles, un gestor de salud, de prevención de salud, que van a salir con cartón y graduados como todos hicimos en la universidad. Va a haber un gestor en emprendimientos productivos, puede hacer carpas solares, puede hacer su taller de artesanía, bueno, tantas opciones. Y el otro es un gestor social. Es decir, sí, yo soy joven, relativamente joven, pero ese adulto mayor necesita una gestión de trámite de su carnet de identidad o trámite de seguro de salud. Yo he aprendido a hacer muchas cosas, entonces yo voy a ir. O si no, dice, yo soy preventista en salud, puedo ir a bañar a un abuelito, puedo cambiar pañales a un abuelo de mi misma edad, pero que él está más delicado, puedo cortarle las uñas, puedo hacerle la vida un poquito más alegre, porque yo sé que yo voy a entenderlo porque soy de la misma edad. Entonces se puede explotar en el buen sentido todas esas sapiencias. Incluso estamos viendo profesionales jubilados en abogacía, en arquitectura, que todavía pueden dar a esos jóvenes iniciales o primerizos que están en el primer año, darles todas esas sapiencias que han aprendido en toda su profesión, porque eso no lo van a encontrar en libros. Por eso decimos que los abuelos son bibliotecas andantes y nosotros no lo valoramos. Y podríamos ahorrar tanto dinero y agilizar la carrera de un abogado que está en primer año y agilizar el tema y hacerlos más productivos a estas personas, ¿no? La palabra del doctor Ricardo Belsu, médico gerontólogo. Estoy seguro que sus recomendaciones y reflexiones han sido utilísimas, no solamente para los adultos mayores, sino para toda la comunidad. Me permite una consulta para una respuesta breve. Todo lo que hemos dicho se puede resumir en afecto y más afecto para el adulto mayor, actividad y más actividad sana para el adulto mayor. Sí, lo que más yo creo que van a valorar cualquier persona mayor, esté delicada o esté sana, es el tiempo que nosotros vamos a robar a nuestro tiempo. Eso van a valorar mucho más que le demos dinero, que le demos casas. A veces dicen, otros autores dicen, el dinero que has ahorrado, úsalo, porque eso te ha costado toda tu vida. Entonces yo digo que lo que más valoran los abuelos es el tiempito que nosotros le damos a esas personas. Tiempo para esas personas, tiempo para los adultos mayores. Gracias una vez más, doctor. Será hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias y hasta pronto. Muy bien, hasta luego, doctor. Nos damos una pausa y volvemos con más de Hora 23. Esperemos. Bueno, adiós Piti. Familias bolivianas, gracias por acompañarnos esta noche. Que tengan un buen descanso y nos vemos en el siguiente programa. Se ha cumplido nuestro tiempo. Como siempre, las gracias por habernos seguido y hasta nuestra próxima cita informativa. Hora 23.